Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues muchas gracias. Estamos un viernes más en una charla bueno, en esta ocasión con Dani, que, bueno, ella aceptó mi invitación muy amablemente, Dani López. Ella bueno, nos va a hablar sobre odontología holística el día de hoy. Le agradezco muchísimo el tiempo y bueno, también pues a todos los que se vayan a conectar, muchas gracias por conectarse. Para los que nos van a ver más adelante también, porque bueno, esto queda grabado y pueden verlo, si ya lo ven empezado, pueden regresarlo y verlo desde el principio. También pueden, si no lo vieron y lo quieren ver a otra hora, también ahí queda grabado. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues Dani, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a charlar con nosotros. Ay, gracias, Vero, por invitarme, porque pues, justo lo que queremos es que más gente conozca que hay otras posibilidades de atenderse. Así es. Y bueno, te voy a presentar para que la gente te conozca. Bueno, Dani López, ella es cirujano dentista, egresada y titulada de la UNAM. Y bueno, desde 2010 ha ha practicado la odontología holística, viendo al paciente integralmente. También tiene especialidades en acupuntura humana, terapias complementarias como moxa, ventosas, biodescodificación, cristaloterapia y yoga. Entonces, pues, Dani, tienes como muchísima, no solo en la parte de la odontología, sino también en la otra parte que como que ya nos ve más completos. Tienes como mucha experiencia y bueno, no sé si quisieras decir algo antes de empezar la entrevista. Pues no, tú dime. Ok, bueno, entonces yo creo que vamos a empezar de una vez. Y empezamos pues con el término con el que estamos anunciando la charla, ¿no? ¿Qué es la odontología holística? Plática. Bueno, la odontología holística, yo le digo así, pero porque viene de la raíz griega holos, que significa. Entonces es más bien como esta idea de todo está conectado con todo. Entonces, bueno, esa es la premisa. Hay muchos que le llaman biológica, odontología biológica, funcional o neurofocal. Es como lo mismo, ¿no? O sea, es como, digamos, unos dicen que es una filosofía, pero en realidad, o sea, es una rama, digamos, una rama. A mí me gusta decirle una rama. Pronto esperemos que sea una especialidad y que ya podemos saber en las universidades esta especialidad. Esperemos que muy pronto. Y bueno, ¿no? O sea, es más bien eso, que vemos, como bien decías, al paciente como digamos, como un entero. Ajá. O sea, vemos que está conectado los dientes con un órgano, con una víscera, con una emoción. Y entonces vemos como no solo los dientes, sino que está conectado también, por ejemplo, con la salud intestinal, que está conectado con alguna emoción, que está con su postura, ¿no? O sea, cómo se sienta, diferentes cosas, que es lo que justo nos abocamos a ver, no solo el diente, ¿no? O sea, y eso es lo que hacemos. Ok, eso está muy interesante porque solo pensamos decir, la caries, ¿no? Tengo ahí la caries y me atacó la caries, ¿no? Pero realmente yo tampoco me lo hubiera imaginado que esa caries o ese problema que tienes en la boca está conectado con con algo más, ¿no? Con algo más allá. Así es, y es justo como eso, ¿no? O sea, bueno, yo sé que tú también haces cosas alternativas y bueno, haces estos espacios maravillosos en lo que podemos ver y es justo eso, creo que la odontología es lo que más se había quedado como atrás, ¿no? O sea, en hacer, porque medicina alternativa ha habido desde siempre, o sea, la medicina ancestral china, como decías, la medicina tradicional china tiene más de 3.500 años, la medicina ayurvédica tiene también, ¿no? O sea, muchísimos años. Entonces, creo que siempre ha habido en esa parte una alternativa, pero la odontología se había quedado como que un poquito
atrás, ¿no? O sea, hasta que de repente empezamos a abrir los espacios, los pioneros que hacemos esto desde hace muchos años, empezamos a abrir estos espacios como a decir, no, bueno, también se debe de poder hacer algo diferente, ¿no? Y entonces empezamos a abrir como la vista y el panorama también para que todos los que tenemos este estilo de vida, ¿no? O sea, diferente, que a lo mejor tenemos alimentación diferente o que nos dedicamos a la espiritualidad o todo eso, pues sí, pero lo que les digo a mis pacientes, pues mucho meditar, mucho comer vegano, mucho no comer mercurio en el atún, pero pues la boca está llena de eso, ¿no? Entonces dices, pues híjole, tienes 14 amalgamas, pues es un poco también como traer la coherencia a nuestras vidas. Órale, sí es cierto. Sí es cierto, porque pues cuando te tapan las caries y te curan, pues te ponen este tipo de elementos. Oye, y por ejemplo, bueno, ya tú me dices que es como una especialidad que está en proceso, ¿no? De que se empiece a adaptar ya y que se espera, ¿no? Es mi deseo, Ajá, pero que se ojalá. espera, que se espera que los odontólogos puedan interesarse también en ver más allá del diente. ¿Cómo es que se combina? ¿Cómo es que surge la odontología holística? O bueno, de la otra Mira, tecnología. desde hace muchos años, y esto es desde 1953, muchos doctores empezaron a ver en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en el mundo, ¿no? O sea, que había un impacto en la salud, ¿no? O sea, y en todo, sobre todo en el tema de las endodoncias, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces que las bacterias de las endodoncias empezaron a afectar el cuerpo. Entonces vemos muchos pacientes que tienen muchas endodoncias les afecta, ¿no? Y que tienen fibromialgias o enfermedades sistémicas que pueden estar enraizadas ahí, ¿no? Entonces, pues de ahí vienen, ¿no? O sea, muchos investigadores empezaron con esto. Era un tema tabú, o sea, en realidad, en ese entonces, aquí en México también es que somos muy pocos, cada vez somos más, afortunadamente, y ahí vamos, ¿no? O sea, como levantando un poco el estandarte para juntarnos y hacernos alianzas. Pero pues sí, desde hace mucho tiempo es eso, y se diferencia de la odontología tradicional en que, o sea, primero eso que te decía, que como que vemos el lente, pero también tenemos diferentes cosas, ¿no? Como uno, la manera en la que tapamos las caries, ¿no? O sea, o las muelitas, ¿no? O sea, que lo hacemos de una manera más biológica, que vemos que el material que sea más biocompatible, que no tenga metales pesados o que no tenga metales en total, ¿no? Depende del cuerpo de cada quien. También lo que hacemos es o sea, ver mucho la nutrición, ¿no? O sea, ver qué está pasando con el pH de la persona. En la boca tenemos un microbioma que es muy parecido al del estómago, es casi el mismo, ¿no? O sea, porque pues la digestión empieza aquí, entonces empieza a pasar todo hasta abajo. Entonces son las mismas enzimas y las mismas bacterias, entonces estamos viendo cómo es que afecta todo eso y entonces les revisamos el pH, les pedimos un diario de alimentación, entonces empezamos a ver, no es lo mismo una persona que padece de reflujo, por ejemplo, constantemente, pues el ácido que está teniendo está desgastando el esmalte de sus dientes. Entonces vemos esas cosas y es como verlo desde la raíz, ¿no? O sea, desde el fondo. Digamos que es un poco parecido como, bueno, yo lo veo y hago siempre analogías con la medicina tradicional china porque pues es lo que hago, pero es justo lo que decían mis maestros, ¿no? O sea, que la medicina alopática, la tradicional, pues te duele la cabeza y te dan una pastilla para que se te quite el dolor. Y aquí lo que vemos es, ¿por qué? ¿Por qué te duele la cabeza, no? Igual en lo que hacemos acá en el consultorio es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienes halitosis a lo mejor, no? O sea, que es el mal aliento, ¿no? No, pues a lo mejor no solo es el sarro, no solo es que uses un buen enjuague bucal, ¿no? Que nosotros odiamos los enjuagues, ¿no? También eso, pero es más bien como, ok, a lo mejor está pasando algo a nivel del intestino, ¿no? O sea, que tenemos que poner atención, ok, hay que voltear a ver cómo estás digiriendo, qué estás comiendo, o a lo mejor es una alergia, ¿no? O sea, son diferentes cosas que a lo mejor me están desequilibrando las bacterias, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como desde ahí. También algo muy diferente que hacemos es que somos más enfocados a la prevención, ¿no? O sea, como desde esta parte de que, ok, ¿qué está pasando con todo? Pues es más fácil prevenir algunas cosas
y yo le digo minimalista, ¿no? O sea, porque es como tratar, no abrir por abrir, ¿no? O sea, sino ahora ya sabemos, por ejemplo, los niños, que se pueden remineralizar los dientes. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de abrir un hoyo, bueno, volteo a ver su alimentación, o a lo mejor ese niño respira por la boca, y entonces lo que tenemos que hacer es a lo mejor mandar un otorrino para que revise cómo está respirando, mandarle algunos ejercicios de respiración, de postura de lengua, para que eso ayude. Entonces, pues es como más desde la raíz, literalmente, ¿no? O sea, eso, la postura, como decíamos hace rato. Sí, claro, porque como dices, la medicina normal, bueno, en la que conocemos, pues es como va directo a resolver como lo que se dañó y ya, ¿no? Pero la pregunta para que realmente no vuelva a regresar a algo así es que lo generó para entonces ir ahí a atacar y entonces ya no se vuelve a presentar, porque probablemente se pueda presentar más adelante, ¿no? En caso de que, no sé, me tapo la caries y yo sigo con mi vida normal y otra muela se me vuelve a cariar porque no se llegó a la raíz, ¿no? Así es, así es. Entonces, ok, si estás siguiendo, digamos, el estímulo, por ejemplo, que a lo mejor es que no solo que como, porque lo típico es de que, pues a lo mejor es que no te lavaste los dientes. No, no es eso, ¿no? A lo mejor es que toma muchos snacks, ¿no? Si es un niño. O a lo mejor es que respira por la boca, ¿no? O sea, o que en la noche ronca, ¿no? Y entonces se seca y la boca necesita, es un medio húmedo, entonces necesita saliva. Entonces, si se seca la boca, o por ejemplo, alguien que está pasando por la menopausia, la plenipausia, entonces está en estos cambios hormonales que necesitamos, que, o sea, el cuerpo pues está teniendo estos cambios y entonces está desequilibrando a la boca. No, súper interesante, de verdad es que nunca lo había visto desde ese punto, pero sí, tiene mucho sentido. Así como la medicina china trata el cuerpo, ¿no? De ir a la raíz, pues los dientes, pues sí, también deben ser es el reflejo de algo, ¿no? De algo que está pasando en nuestro cuerpo. Así es, y más los dientes, yo me encanta decirle a los pacientes que los dientes es el hueso más duro que tenemos en el cuerpo. Entonces, al ser el hueso más duro que tenemos, quiere decir que es lo más chakra 1 que tenemos, lo más que nos arraiga, que nos tiene aquí y ahora, ¿no? O sea, es lo más que estamos aquí. Tiene que ver con los riñones, tiene que ver con el linaje, tiene que ver con los ancestros, ¿no? O sea, histológicamente, si vemos el diente en un microscopio, o sea, las células, o como está compuesto el esmalte, es digamos que un cristal y una proteína, ¿no? Y entonces es un cristal, una proteína, un cristal, una proteína. Entonces, en ese cristal, pues imagínate, los cristales que hacen, potencializan, y en la proteína hay agua. Y entonces, en esa agua se guardan también las memorias genéticas, energéticas y emocionales. Entonces, es bien fuerte porque, o sea, estamos ahí trayendo también a lo mejor cosas de nuestro linaje o, bueno, también hasta de vidas pasadas, ¿no? Puede haber, y a lo mejor es que tenemos una carie en el espejo, ¿no? O sea, que es que tiene una misma y del otro lado la misma. Entonces digo, qué chistoso, porque dicen, bueno, es una bacteria. Pues sí, pero ¿por qué no está en la muela de al lado? ¿No? Entonces está exactamente en la misma. Entonces, wow, ¿esto qué nos quiere decir? ¿No? O sea, el cuerpo algo nos está queriendo decir, el inconsciente, y está manifestando a nivel de dientes, un desequilibrio. No, súper interesante. Sí, no, pues hay mucho que conocer. Bueno, hay mucho que de lo que ya se conoce, ¿no? De todo este tema de, pues, de considerarte más que solo cuerpo, también considerarlo aplicado a los dientes, ¿no? Porque como que sí se aparta, dicen, no, es que como que se piensa que los dientes son otra cosa, ¿no? Pero sí, sin duda están muy vinculados a nosotros y a nuestra energía. Y bueno, ya mencionaste algunos beneficios, ¿no? Que es como habías dicho son curaciones o tratamientos más biológicos, menos pues con menos materiales que no van tan compatibles con el cuerpo. También mencionaste que se va a la raíz para que se cure de raíz y ya no regrese esos problemas. ¿Qué otros beneficios tiene la odontología holística?
pues que no son invasivos, ¿no? O sea, el primero diría que no, es menos invasivo, ¿no? O sea, no es que, como te decía, abrir por abrir, o también como que me decía el otro día un paciente, es que siento luego cuando voy al dentista que me hacen como proyectos arquitectónicos, ¿no? Y que me sacan así un mapa, me dicen, bueno, vamos a hacer esto y vamos a jalar y el poste y no sé qué, y entonces perdemos, o sea, también de vista que pues es una persona, ¿no? O sea, entonces a lo mejor que está en todo su poder de decidir. Entonces, desde ese lugar también, pues creo que es algo muy bueno, ¿no? O sea, que no es invasivo. Tenemos alternativas, ¿no? Por ejemplo, a los medicamentos, como es la homeopatía, yo trabajo mucho con homeopatía, entonces en vez de dar, no sé, a lo mejor un medicamento, pues das algo alternativo, ¿no? O sea, también. Entonces eso está padre porque, por ejemplo, para los niños o alguien que está tomando ya mucho medicamento, pues no le gustaría. Entonces, bueno, eso está padre. También trabajamos con ozono, ¿no? Que es increíble, que es algo natural, que no tiene efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? O sea, y que nos ayuda también como a remineralizar los dientes, a cicatrizar más rápido, ¿no? Eso es. También es que, bueno, yo trabajo mucho también con cristaloterapia, entonces otro de los beneficios, pues es que no solo es el momento, ¿no? De que, bueno, se me quitó el dolor, sino que es una oportunidad de sanar de raíz algo. Entonces, también algo emocional. Entonces, de repente es como, o sea, otros pacientes me dicen, Dani, es que jamás pensé que venir al dentista fuera, wow, o sea, no, como que toda una terapia, porque entonces ya me salió que no sé qué, ya conecté con tal o no sé qué, y entonces sí, me di cuenta que pues esto me pasó, porque justo a esta edad, no les decía, tenemos una cronología de erupción. Entonces, hay dientes que nos salen en cierta edad, en ciertos momentos, y entonces lo que a veces se caría y entonces decimos, bueno, si está careado, busca qué pasó. Yo les digo, busca, haz una línea de tiempo y qué pasó en ese momento de tu vida. Y en eso, me cambié de país o se murió mi abuelo, que era quien mi adoración, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando se empieza, o sea, pues sí, todavía hay cosas por sanar. Entonces es una oportunidad de verlo desde otro cristal, ¿no? O sea, de poder decir, ok, bueno, pues aquí hay algo más. Entonces, bueno, eso es para mí es el mayor beneficio de todo, ¿no? O sea, que podemos sanar algo mucho más profundo. Claro, hacer consciente muchas cosas que nuestro cuerpo nada más es como ese espejo, ¿no? De decir, pues ya brotó, ¿no? Ya brotó en mí, pero en realidad viene más adentro, ¿no? Oye, y me causó duda, el tema también, por ejemplo, del movimiento de los dientes, estos, pues, no sé, cuando se necesita ya un procedimiento, como brackets o como frenos, también digo, también se trata con la odontología holística. Tenemos todas las especialidades y lo hacemos con esta visión. Entonces, tengo un equipo maravilloso de especialistas que también pues tienen esta visión y esta, digamos, estilo de vida. Y entonces, pues también les ayudamos como desde ese lugar, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues, como te decía, pues siendo menos invasivos y entonces respetando también el momento de la persona, ¿no? O sea, luego, cuando hacen brackets, es de ver la radiografía y no, primero quitamos muelas del juicio, ¿no? Y acá es saber cuántos años tiene mi paciente, a lo mejor las muelas del juicio sabemos que son las últimas herramientas que nos da la vida para ser independientes, por ejemplo, ¿no? Yo siempre les digo, entonces si se las va a sacar a un chavo que está por decidir la carrera, pues a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Entonces, pues mejor esperamos a lo mejor un poquito para hacerlo. Tenemos que conocer al paciente, no todo es para todos. Entonces, desde ese lugar es como, o sea, no, de pronto creo que en la medicina y en la odontología, por supuesto, nos volvemos como estandarizados, ¿no? Y entonces así como si fueran máquinas envasadoras, ¿no? Y todos les ponemos el mismo sello y todos salen igual y como un poco pasa también en la medicina alopática, los médicos, los obstetras, de repente todos son de que cesáreas, ¿no? Acá también, sacármelas del juicio, o sea, hacer todo esto, ¿no? Y es como un poco, bueno, vamos a parar y ver al paciente como individuo, ¿no? O sea, y a ver qué necesita.
y a ver, bueno, pues sí brackets, pero a lo mejor en este momento hacemos esto, o tú o sea, escucharlos también ellos que necesitan. Ok, interesante. Sí, porque sí es lo primero que te dicen, te voy a quitar las muelas del juicio y entonces ya, ¿no? Por ejemplo, a mi esposo le hicieron un procedimiento, pero ya otra vez está en movimiento sus dientes. Entonces sí pudo haber sido que en ese momento se le ayudó al tema del movimiento, pero ¿qué realmente es lo que está causando lo que se le está moviendo, ¿no? ¿Por qué se le está Claro, moviendo? o sea, habría que ver ahí también, es muy interesante eso, porque todo el tiempo nos estamos moviendo, los dientes se están moviendo todo el tiempo, como todos, ¿no? O sea, pero a veces a lo mejor hay una parte de nuestro cuerpo. Tengo el caso muy interesante bueno, tuve el caso de una paciente que tenía encimados los centrales, ¿no? Uno encima del otro. Entonces le digo, bueno, pues estos dientes significan riñones y pues algo que tiene que ver con papá, no sé qué. Me dice, Dani, es que mi mamá se murió de insuficiencia renal, por ejemplo, y mi papá ahora está encima de mí. Y yo, pues sí, como no estás pudiendo moverte de ahí, pues el diente se movió, ¿no? Y entonces, como justo eso, ¿no? O sea, haciendo un poco estos movimientos que a veces nosotros estamos tratando de parar y contener, pues tiene que moverse de algún lado. Sí, sin duda. Ok, sí, pues súper interesante. Le voy a decir a mi esposo para que te consulte, para que vaya contigo, porque me parece, sí, o sea, realmente sí, porque fue un tratamiento largo, no es barato, y que al final otra vez vuelvas a tener un movimiento y dices, bueno, pues algo está pasando, algo más, ¿no? Algo más está pasando. Claro. Ok. Y bueno, ya como que medio lo comentaste, pero bueno, para confirmarlo, todo tipo de paciente puede ser atendido por la odontología holística, ya sean niños, sean bebés, sean adultos mayores, sean adultos bueno, de edades medianas, cualquiera puede atender. Claro, claro, todos son bienvenidos. Ah, ok, Todos ok. pueden, digamos que recibir los beneficios de buscar una alternativa de, de salud. De salud, ok, perfecto. Y bueno, no sé si a ti te gustaría agregar algo que no te pregunto, de que consideras que es importante que las personas conozcan o algo que te gustaría compartir. Sí, eso, que si están buscando algo que sepan, ¿no? O sea, que hay otras maneras de ver la salud, que también nos apoyamos con tecnología, porque también luego se imaginan cosas raras, ¿no? Y entonces así de, no, pues a lo mejor voy a llegar ahí todo esotérico, o así, no, ¿no? O sea, nos apoyamos con mucha tecnología, hacemos unos estudios que son bueno, estudiamos las tomografías volumétricas completas, que son el Combin famoso, ¿no? O sea, que son estos el mejor estudio que hay, en donde podemos ver hueso, podemos verlos en 3D, podemos voltearles la cabeza, ahora sí que ver absolutamente todo. Nos apoyamos también con eso, como decía, pues el ozono, ¿no? Entonces también, pues, si quieren intentar algo más, o sea, creo que es una buena oportunidad de que se acerquen, de que pregunten y pues no pasa nada, ¿no? O sea, si vienen y de repente es como, ay, justo, o sea, la mayoría de los pacientes es como, justo estaba buscando esto, ¿no? O sea, un lugar en donde no luego me vean una caries profunda y de repente digan, híjole, ¿qué crees? Endodoncia, ¿no? O sea, o esto, y sabes que, pues no me late, salgo corriendo, ¿no? O sea, y entonces es justo eso, ¿no? O sea, como decir, bueno, hay muchísimas otras maneras y alternativas de hacerlo más ahora, ¿no? O sea, hay mucho que hacer, hay muchos lugares, también y ahora, hacia donde podemos volver a ver, ¿no? O sea, de nosotros mismos, ¿no? O sea, de qué lugar estoy manifestando esto, ¿no? O sea, entonces, pues sí, tratamos, a lo mejor es, llevar un diario de alimentación la solución, ¿no? O sea, o ponernos un guarda para caminar más derechitos o hacer ejercicios de lengua para ayudar a la respiración. Entonces, bueno, creo que, o sea, justo eso, ¿no? El que no es invasivo y es amable es mucho más fácil de que, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Pacientes niños o de la tercera edad, pues es mejor para ellos, porque a lo mejor alguien de la tercera edad, pues ya toma muchísimos medicamentos. Entonces, ¿para qué le quieres mandar uno más? Mejor le mando unos poquitos, ¿no? De una homeopatía, o a lo mejor no, ¿no? O sea, también nosotros es bien raro que usemos anestesia
porque lo vemos desde otro lugar, con otras técnicas, con otros procedimientos, con unos protocolos también. O sea, por ejemplo, mandamos mucha herbolaria, otras cosas, ¿no? Entonces, pues está padre también ver que no solo en la medicina, o sea, hay esta alternativa, sino también en la odontología. Y entonces ver, bueno, pues intentarlo, ¿no? Y eso es muy interesante lo que dices, porque de hecho aquí hay una pregunta de Brenda, hola Brenda, que dice que sí hay alternativas o qué alternativas se pueden ofrecer en cuanto al dolor y la ansiedad que genera el sonido de la maquinita cuando estás en el Sí, es que dentista. sí, o sea, bueno, nosotros les ponemos desde que llegan, balines, por ejemplo, de medicina china, o sea, como yo que soy acupunturista, pues les pongo, algunos puntos para eso, les ponemos más, bueno, yo también como hago yoga y así, pues me encanta todo lo de los mantras, entonces les pongo música o de la naturaleza, ¿no? Si quieren, les damos unos aceititos a oler, es como que tenemos una velita siempre prendida ahí, ¿no? O sea, como para que huela rico y no entre sí el olor al dentista, ¿no? O sea, y se siente frío también, ¿no? O sea, como un poco de ambiente, pero también, o sea, en esta parte les ponemos cuarzos, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre que se sientan en el sillón y al principio luego, o sea, he tenido luego algunos pacientes que es como raro, porque ya al rato es así de, dame mi cuarzo, Dani, ¿no? Y así de que ahora, ¿cuál ¿no? O sea, porque se siente la diferencia. Entonces, bueno, eso, y lo más importante, yo les digo, es que darse la oportunidad, tener la mente abierta y darse la oportunidad de que podemos sanar sin dolor, ¿no? O sea, creo que esa es la más importante premisa, o sea, o sea, cambiar esa creencia, ¿no? O sea, y entonces, así como podemos de repente decir, ¿por qué dentista igual a dolor, ¿no? Entonces, no, Sí. no tiene que ser así, ¿no? También quiero dar la oportunidad, ¿no? O sea, y por ejemplo, nosotros el aparato que tenemos para hacer las limpiezas no suena, ¿no? Y entonces luego llegan y esos aparatos que suenan peor la pieza de alta, que es la que hace, o sea, ¿no? Luego los de limpieza suenan peor, entonces nosotros no tenemos eso, por ejemplo. Entonces, si el primer acercamiento de un niño, por ejemplo, la primera vez es desde, ok, bueno, pues mira, esto, pues qué maravilloso, ¿no? Yo le digo, es como una pistolita de agua. ¿Y qué te parece que vamos a, no? Y entonces, desde ese lugar también está divertido, ¿no? O sea, y bueno, pues es experimentar. Sí, eso suena interesante porque creo que mucho de esta ansiedad y de como asociación de dolor y estrés, yo creo que surge cuando uno es muy pequeño y tiene que ir al dentista y se avienta tratamientos ya complejos, ¿no? Porque hay niños que sufren pues de caries y ya muchas cosas desde muy pequeños, ¿no? Y sí, obviamente pues se vuelve muy traumático, que aunque ya cuando eres adulto pues medio te aguantas, ¿no? Pero al final ahí sigue, ¿no? La sensación y ese recuerdo de cuando eras pequeño y lo que te hacía sentir, ¿no? No, y además, por ejemplo, esto que decías de tú ver cómo avanzas, o sea, poco a poco, les digo, es el cambio de hábitos, o sea, ¿no? Lo que nos enfocamos también muchísimo es qué hacemos todos los días. Entonces, o sea, no llegó la caries sola, ¿no? O sea, sino algo hicimos que sucedió, ¿no? O algo me está pasando, que está sucediendo esto. Entonces es como ser unos investigadores y entonces, a ver, vamos a darle a todos los frentes y entonces ver, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor es que, o sea, sí, pues es que, porque luego llegamos y es que no, fue tu culpa porque no te lavaste bien, ¿no? Y entonces es una frustración. En cambio, si ves y dices, híjole, ¿sabes qué? Ya sé, o sea, se me hace que estás acidificando porque, o sea, estás tomando mucho café, checa la acidez de tu café, ¿no? O tómate un vaso de agua después de que tomas el café. Y entonces se empiezan a ver esos pequeños cambios y es como, ay, o sea, y es como, wow, era eso, ¿no? O sea, porque yo les digo, el cuerpo está diseñado para estar en salud, no en enfermedad. Entonces, cuando entendemos eso, es de, claro, es la mejor, o sea, es una máquina increíble el cuerpo, o sea, es lo mejor que hay. Entonces, estamos diseñados totalmente para siempre estar en salud, para vivir, a eso venimos, ¿no? Entonces, cuando cambiamos eso, también está padre, porque es como, sí, solo le tenemos que dar como al clavo, ¿no? Es decir, híjole, a lo mejor es que esto que estoy haciendo todos los días es lo que estoy haciendo que es desequilibrio, ¿no? O que me está pasando esto para que, ¿no? Sí, sí, sin duda.
Más allá de los procedimientos, también cuando ves que cuando cambias o agregas algo a tu hábito y te ayuda a mejorar, pues sin duda es algo que te gustaría mantener, ¿no? En tu vida. Así es. Okay. Bueno, mira, aquí hay otra pregunta de Abel. Hola, Abel. Y bueno, él pregunta, dice, ¿qué tipo de complicaciones podría generar en una persona que decidió sacarse los molares sin ser tan necesario, porque tal vez podría remediarse con un tratamiento? Sí, bueno, hay desde algo físico que se llaman como cavidad, o sea, que cuando no se sacan las muelas bien, se genera como un espacio, ¿no? Y ese espacio ya se sabe que a veces puede estar generando como una interferencia, ¿no? Entonces, quiere decir que no pasa bien por ahí, pues la nutrición y todo eso, y eso puede estar generando a lo mejor que me duerman las manos, ¿no? O sea, es un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, eso sí se puede solucionar con terapia neural, que inyectamos un poquito ahí o con ozono, ¿no? O sea, lo que hacemos es infiltrar ozono. También lo hacemos haciendo consciente, ¿no? O sea, es qué molares fueron y entonces ya vemos, pues ese molar tiene que ver con lo energético y en lo emocional, por ejemplo, en la muela del trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, que tiene que ver con la manifestación de chamba o de cosas materiales, ¿no? De casa, contratos, no sé qué. Y es que, híjole, y hago, ¿y qué crees? No se me da, y se me cae el negocio, se me cae el contrato, no sé qué tengo que hacer? Y yo, ponte la muela, ¿no? O sea, ponte una muela ahí, ¿no? En donde te hace falta la muela. Vamos a ponerte algo para que entonces ya está ocupando el espacio porque sientes el vacío, además de implicación de postura, ¿no? Que estás compensando y entonces a lo mejor me duele la espalda baja y bueno, por ahí, pero también, o sea, en el tema energético y lo otro, pues también, ¿no? O sea, bueno, te pones algo porque necesitas tener algo ahí, ¿no? O, por ejemplo, hoy una paciente híjole, Dani, sí, justo la muela, le digo, es que esta muela que se le rompió una corona, quiere decir que se le rompió la muelita y le quedó solo la raíz, dice, le digo, es la muela del linaje masculino, y me dice, Dani, esto me pasó cuando se murió mi papá, ¿no? Entonces dices, claro, ¿no? O sea, y es también el cuerpo, o sea, demostrando esto, ¿no? O sea, sí, por supuesto, es como la ausencia y entonces se rompe la estructura, que los dientes es una estructura, como te decía, lo más duro que tenemos, se rompe. Pues, ¿cómo lo manifiesta el inconsciente? Pues se rompió la muela, pues sí, porque ya no está con él, con ella, ¿no? Okay, entonces, sí. bueno, entonces podemos hacer, lo que hacemos también es, aparte de poner la muela físicamente o esto, si es una muela del juicio y no se puede, hacemos meditaciones. Nosotros también mandamos como algunas meditaciones. Ahí en mi página, Abel, una meditación donde la puedes hacer y entonces empiezas a ver la relación de los dientes, los órganos, y también si hace falta un diente, pues se puede mandar como energía y así como para empezar a sentir algo. Y también a veces salen emociones, entonces es permitirnos sentir. Okay. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con estas muelas del juicio que te quitan, también se podría hacer algo así para que también... Sí, se podría hacer, aunque no siempre, ¿eh? A veces es bueno que las quiten porque cuando están acostadas, a veces funciona al revés, ¿no? Están haciendo una interferencia, entonces están impidiendo o están aplastando algo, ¿no? Entonces tuve el caso de un paciente que una de esas estaba aplastando la muela de las relaciones, digamos, ¿no? Entonces así de que no quería casarse, no sé qué, como estaba muy renuente a esto, entonces pues porque estaba la otra muela, pues empujando, la muela de independencia con la de las relaciones, imagínate, no, pues, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser benéfico, ¿no? Como les digo, no todo es para todos, o sea, Depende del paciente, ¿no? y cada caso es diferente, entonces es justo ver como el caso, a ver qué muela es, qué significa, qué lado, ¿no? ¿Qué pasó para perderla? Eso es súper importante, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, estaba estorbando, no, tenía caries, porque también eso todo es interpretable, ¿no? O sea, entonces eso, okay, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento? O fue doloroso, eso también, ¿no? O sea, entonces, a ver, pues a lo mejor ahí hay una memoria de algo más.
Ok, sí, sí, por ejemplo, para las personas que ya se las quitaron, tú podrías, ya no se podría saber si era necesario o no, ¿no? Eso sí ya no se sabe. Pues ya es lo Ya que es, pero pasó, sí ya se pasó. puede, por ejemplo, rastrear ahí, bueno, pues si están teniendo, por ejemplo, algún bloqueo en alguna parte, pues sí se puede ayudar a sanar y a integrar mejor, Ok, digamos, hacerlo desde otra conciencia. ok, perfecto. Ok, ok. Y bueno, ahorita todavía, bueno, Abel dice muchas gracias por la respuesta, muy interesante. Y también pregunta que en dónde podría solicitar alguna consulta. ¿En dónde se ubica tu consultorio? Estoy ubicada en Periférico Norte, a la altura de Bosques de Chegaray. Y la consulta, si quieres, pues en Instagram pueden ver ahí mi perfil, se llama Despertar Salud. Y también estoy en Linktree y ahí hay muchos, una página ahí te la dejo, pero luego Sí. Despertar Salud también. Y entonces ahí les pongo ahí el esquema, por ejemplo, de la relación con los dientes y las vísceras para que lo puedan descargar. Otro libro ahí de algunas señales de que mi cuerpo, a lo mejor de que mi boca está afectando mi salud, ¿no? Entonces, hay ahí algunos links también interesantes del flúor, de las amalgamas, ¿no? O sea, para que puedan leer ahí y investigar un poquito más. Entonces, está también interesante ahí, echarle un ojito. Y Sí, de ahí hecho, viene un link al WhatsApp, entonces ahí pueden agendar cita. en el WhatsApp. Ah, ok, ahí en la página. Sí. Ok. Sí, de todos modos voy a poner un post más adelante con cómo te pueden encontrar en Instagram. Y bueno, ya que me pases la página, también puedo ponerla para que quien quiera también, pues después de ver la charla, buscarte, pueda hacerlo, ¿no? Puede encontrarlo a través de este post y te pueda seguir. Muchas gracias, Vero. Oye, y bueno, me surgió una duda, ¿no? Ahorita en la charla, dijiste que el tema de los enjuagues, ¿no? Realmente yo no los uso mucho, no es algo que me agrade, pero sí es interesante. ¿Qué tan recomendables son? Pues yo digo que no. Nuestra filosofía es justo eso, porque muchos tienen alcohol, o sea, vienen en plástico, ¿no? O sea, entonces, además del tema de la contaminación, o sea, que está duro, eso, también, pues, tienen muchos químicos. Entonces, la mucosa oral es súper delicada y es muy absorbente, para bien y para mal, ¿no? O sea, digo, todo para los dos lados, yin yang, ¿no? O sea, entonces absorbe y es padrísimo porque, por ejemplo, le pongo ozono y va a absorber súper rápido, increíble, pero pues también me va a absorber el flúor, por ejemplo, de las pastas o los químicos de los enjuagues. Entonces, a lo mejor lo que estoy haciendo es como la pastilla del dolor de cabeza. Con el enjuague estoy disfrazando algo que puede estar diciéndome, a lo mejor, híjole, hay que echarle un ojo al hígado, ¿no? O algún otro órgano que pues que está ahí, ¿no? O sea, manifestando este olor de boca, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso es muy importante. También, como tiene estos mismos componentes, desequilibran la flora o el microbioma, ¿no? O sea, entonces, tenemos un equilibrio perfecto, digamos, como de bacterias buenas y malas. Entonces, si nosotros le ponemos como cosas, pues estamos desequilibrando, ¿sí? Ese es un natural que tenemos. Entonces, a veces, en vez de estar ayudando, podemos estar empeorando o haciendo crónico algo, ¿no? Entonces, pensando que hacemos bien, pues realmente no, ¿no? O sea, entonces, es mejor, o sea, lo mismo con los otros fluidos del cuerpo, ¿no? O sea, como ver, a ver, pues, sí, huelo, entonces, no, pues es que a lo mejor no me estoy cepillando bien, o a lo mejor, algo traigo, o a lo mejor, yo les digo, mejor que enjuague bucal es el raspado de lengua, ¿no? O sea, el raspado de lengua es maravilloso, una vez que lo hacen, wow, dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué nunca lo hice antes? Por eso, ¿no? O sea, porque la lengua es un órgano que nos ayuda a desintoxicar maravillosamente todo nuestro cuerpo. Entonces, a la hora de estar raspándolo, lo que estamos haciendo es quitando esas toxinas, ¿no? Entonces, es justo como que todo lo que sacó mi cuerpo en la noche, pues en la mañana, pues lo quito, ¿no? Y entonces, eso sería, digamos, nuestra alternativa al enjuague, es el raspado de lengua.
amablemente, porque luego hay quienes se, se hacen muy fuerte, no, no, tampoco se trata de eso, y también todos lo pueden hacer, ¿no? O sea, a todos. Ok, perfecto. Y también me surge otra duda. Bueno, yo que tengo una niña, ¿no? Y que me gustaría saber exactamente, bueno, porque se habla mucho del flúor, ¿no? ¿Qué tanto es verdad que sí es indispensable o qué tanto no lo es tan Pues indispensable? mira, yo también soy mamá y nunca han usado flúor, no tiene ninguna cáliz, no tiene nada que ver con eso. O tiene que ver, o sea, el flúor también tiene tóxicos, ¿no? Es considerado ya un neurotóxico, o sea, por ejemplo. Y también, como te decía, la mucosa oral lo absorbe. Todos los especialistas de tiroides les dicen que no usen flúor en sus productos. Entonces, dices, híjole, pues si para los que tienen tiroides no es bueno, híjole, ¿será para mí? Eso es como, les digo, investiguen, pregunten, lean. Claro. Y entonces, más que eso, ¿qué es? Bueno, o sea, la higiene, por ejemplo, la lengua, ¿no? O sea, te diría mejor, empieza, si son bebés, que ya escuché que por ahí tienes chiquillos, entonces con una gasa, a lo mejor y agua embotellada, pues limpiarles la lengua y que se vayan acostumbrando, ¿no? O sea, a tener su lengua limpia. Eso ayudaría mucho más, ¿no? Ver qué tan seguido están haciendo sus snacks, por ejemplo, ¿no? O que no tomen tantas cosas ácidas, ¿no? O sea, en el momento, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea, entonces, es algo muy interesante, porque ahí a lo mejor no se pueden cepillar. Claro. Entonces, eso, ¿qué más? Ver lo que te decía, ¿no? O sea, si les cuesta trabajo la fonía, a lo mejor decir la R, la S, ¿no? Entonces me está hablando que a lo mejor pues, es el frenillo. Lo que tenemos que hacer a lo mejor es cortar el frenillo o alargarlo, ¿no? O trabajar con la postura de la lengua, estar a lo mejor viendo ejercicios de lengua, ejercicios para fortalecer esto, correcta postura de la lengua, que siempre esté arriba, para facilitar que respiren por la nariz, porque muchos chiquillos están viendo la tele y están con la boca abierta, ¿no? Entonces es como que hay que ayudarlos a que cierren la boca y respira por la nariz, ¿no? Yo les digo, ¿comes por la nariz? ¿No? Y entonces dice, no. Ah, entonces, ¿por qué respiras por la boca? No, es lo mismo, ¿no? Entonces, como que, o sea, eso es mucho más importante. Y digamos que el tema del flúor, yo digo, y ahí pueden ver en mi página también algunos artículos y decidan por ustedes, ¿no? O sea, yo digo, decide por ti. Ya lo tenemos aquí en México en el agua, ¿no? O sea, entonces, pues ya el agua tiene flúor, todo, ¿para qué ponerle a la pasta más, ¿no? O sea, ahora sí que yo como mamá decidí no hacerlo y a mis pacientes les recomiendo no, también, porque hay otras cosas mejores, como el ozono, ¿no? O sea, mi hija se cepilla sus dientes y luego al final se pone con otro cepillo, o sea, aceite de ozono. Entonces se queda con eso y se duerme con eso. Y entonces, pues mucho mejor que el flúor, ¿no? Porque pues, si ya tenemos eso que no es tóxico, ¿por qué le pondría un tóxico? ¿No? Sí, solo que te pone a dudar, porque cuando uno va con el dentista, pues es lo que te dice, ¿no? Y entonces, pues sí, uno lo lee y escucha, ¿no? Que ya como hay cosas con respecto al flúor, pero vas con el dentista y te dicen, no, es que hay que poner flúor. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Pero sí, está bien. Muchas gracias. Y déjame ver si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí hay otra. Brenda nos pregunta nuevamente, dice, una gran pregunta, ¿es recomendable la ortodoncia en una persona de 49 años? Es decir, apoyándome en lo que nos comentas, que los dientes se mueven por una razón. Pues sería cuestión de ver tus estudios, Bren, o sea, o de la persona que estás preguntando, para saber qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, si me está afectando, por ejemplo, articulación, te diría sí. Si tengo un apiñamiento que no me deja cepillarme bien, sí, ¿no? O sea, depende. Ahora sí que todo es único y repetible. No podría decirte como a ciencia cierta, sí, solo que revises tus opciones, ¿no? Y lo más importante es tú qué sientes, qué es lo correcto para hacer. Si te está afectando tener
o sea, que así los dientes, ve y hazlo, por supuesto, porque quieres sentirte mejor, quieres estar mejor para ti, ¿no? O sea, entonces es como mucho escuchar nuestra sabiduría interior y es como hacia dónde, ¿no? Ok, ok. Y podría también la opción de buscar a un odontólogo holista o ir contigo en caso de que le quede cerca. Y bueno, que le ayuden también a determinar, bueno, de la raíz de este movimiento, ¿no? Así es, así es. Ok, perfecto. Y también si no les quedo cerca, hacemos cita Zoom. Ah, aquí el comercial. Ok. Ok, ok, también puedes hacer consulta vía Zoom. Eso está Sí, interesante. hacemos consulta Zoom, atiendo muchos pacientes extranjeros también, entonces que nos mandan sus estudios y entonces por Zoom hacemos cambios de hábitos, plan de tratamiento y si no quieren venirse o no pueden venirse a atender acá, podemos trabajar con algún dentista en conjunto, entonces ya cada vez se está abriendo más esto, entonces también se puede. Está muy bien, porque sí, a veces dices, ay, está muy lejos, ¿no? Y sí me llama mucho la atención, pero está súper lejos. Y está bien ahora, bueno, que la tecnología nos está abriendo como me está quitando muchas brechas, ¿no? Para eso. Perfecto, Dani. Bueno, pues aquí otro comentario. Bueno, igual Brenda dice que pues a veces en las primarias, escuelas públicas, aplican el flor y a veces no preguntan a los papás de si hacen eso o no. Y si eso no deberían hacerlo, deberían preguntar a los papás. Sí, porque además se lo pasan. Entonces luego, o sea, además cuando lo aplican así, pues ni sirve, porque tiene que estar, o sea, se supone en la escuela te enseñan que tiene que estar seco, ¿no? O sea, entonces, pues en la escuela, pues como tienen la saliva, ¿no? Entonces, en realidad no les sirve ni tanto y además se lo están pasando, se lo tragan. Y entonces luego regresan con diarrea, por ejemplo, ¿no? O sea, porque llenan las cucharillas muchísimo del flúor o se lo ponen con un cotonete así, pues eso, o sea, ni les sirve porque está con la saliva ahí, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues aparte de que no sirvió esa aplicación, pues sí, le dio diarrea, ¿no? Al niño, que he tenido también casos de algunos pacientes que me dicen, híjole, es que le dio una diarrea, no sé qué, pues sí, se lo pasó todo. Entonces ahí dices, híjole, pues sí, eso, pues sí, te entiendo. Sí, pues esperemos que sí empiecen a preguntar y que no lo hagan así, porque igual, como dices, ¿no? Igual no garantiza que la aplicación sea como la adecuada y no afecta. Okay. Sí, dice que pues sí, tendríamos que exigir como papás que enviáramos un formato de autorización y si no, pues Sí, simplemente no, ¿no? claro. Sí, 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 yo sí me enviaba, ¿no? Como de que no permito que se le aplique nada, ¿no? O sea, y así. Entonces, pues, es una opción. Ok, perfecto. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por el tiempo, por abrirnos el panorama en el tema de los dientes, que a veces los tenemos muy, muy olvidados. En el tema como hablábamos al principio, ¿no? De incorporarlos a nuestra energía, ese ser que es más allá de nuestro propio cuerpo. Bueno, ya al menos yo no lo había escuchado y me parece muy interesante. Muchas gracias por compartirnos todo esto de lo que nos hablaste hoy. Y bueno, nada más para confirmar, entonces, por ejemplo, si alguien que tiene bebés busca odontología pediátrica, podría consultarte. Así Alguien es. que busque ortodoncia también podría consultarte y que a cualquier tipo de tema de dientes generales también podría consultarte. Así es para todos. Perfecto. Ok, bueno, pues ya saben, más adelante vamos a dejar los datos de Dani por si a alguien le interesa conocer más o consultarla, pues ahí pueden seguirla en sus redes y en su página. Y bueno, pues muchas gracias, Dani. Gracias a los que se conectaron, a los que nos hicieron preguntas. Y bueno, también a los que se lleguen a conectar y nos dejen sus preguntas. También voy a estar pendiente para hacérselas llegar a Dani y contestarles lo más pronto posible. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Vero, por la invitación. Y pues sí, también ahí en la página hay un link a un mail. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pueden mandar también mail y ahí les contestamos. Perfecto. Ok, bueno, pues muchas gracias y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Igualmente, gracias, Vero. Ok, bye.